Hoy vamos a hablar sobre la desviación geodésica y otras cuestiones relacionadas a la curvatura. Vamos a empezar con esta en particular porque nos permite identificar cuáles son, nos permite utilizando el movimiento de las partículas determinar cómo es cómo se comportan, perdón, qué significan las componentes de la curvatura. Las componentes de la curvatura, uno puede interpretar en términos de lo que ocurre con las curvas, ¿verdad? Es lo que hemos hecho hasta ahora. ¿Qué ocurre si yo llevo un sistema de referencia a lo largo de una curva cerrada? Y sí, hay una rotación y esa rotación, por supuesto, considerando que la curva es infinitesimal, esa rotación es simplemente proporcional a la curvatura. Ahora, entonces, supongamos que vamos a estudiar el movimiento de dos partículas que van moviéndose muy cerca una de la otra, pero por supuesto, no van siguiendo la misma trayectoria, van siguiendo trayectorias que están ligeramente aparte una de la otra. Una de las trayectorias pudiese ser x de tau, x mu de tau, y otra de las trayectorias sería x mu de tau más delta x mu de tau. Estas dos trayectorias vamos a considerar que son trayectorias geodésicas. Es decir, esto es una geodésica y esto otro es una geodésica. Satisfacen la ecuación de la geodésica, lo que implica que x2.mu más gamma mu nu lambda, x.nu, x.lambda es igual a 0, y a su vez que x más delta x mu derivado con respecto a tau dos veces más, por supuesto, esto va a ser evaluado en la posición, ¿no? En la posición por donde va pasando la partícula. Ahora vamos a evaluar por la posición por donde pasa esta otra partícula, que es x más delta x, por x más delta x con respecto a tau, mu por derivada con respecto a tau de x más delta x lambda, y esto es igual a 0. Así serían estas dos trayectorias geodésicas si fuesen contiguas una respecto a la otra, y vamos a considerar que delta x es pequeña. Consideraremos delta x muy pequeño. Entonces, ahora, ¿cómo difieren entre sí estas geodésicas? Por una parte, fíjense ustedes, esto es una derivada segunda de una suma, entonces obviamente será igual a la derivada segunda del primer término más la derivada segunda del segundo término, ¿verdad? Pero no ocurre lo mismo en estos términos. En estos términos hay multiplicaciones. Si nosotros evaluamos que esta segunda derivada se puede escribir como esta primera derivada, o sea, se puede escribir en términos de esto, y hacemos una expansión en serie de Taylor alrededor del punto donde delta x es 0, es decir, alrededor de la geodésica de arriba,
el término que está asociado a la aceleración con ese primer término, el término de orden 0 en delta x, se cancelarían mutuamente. Entonces, vamos a considerar, a ver, a orden 0 tendríamos de tau dos veces. A orden 0 esto es 0, a orden 0 esto es 0, esto es 0 y esto es 0, entonces nos queda la geodésica de arriba. Y básicamente lo que nos queda es la perturbación de la ecuación de la geodésica. La perturbación, o podríamos decir, en la diferencia entre las dos geodésicas, satisface una ecuación que sería de tau dos veces. Vamos a restar las dos ecuaciones. Vamos a decir, esto es A y esto es B. D menos A sería, ok, el término que la derivada pega sobre delta x más, y aquí aquí tendríamos que hacer la serie de Taylor, no, a primer orden puede ser en este término o en este término o en este término, ¿no? Cuando consideramos primer orden en este término, este gamma es simétrico y está siendo evaluado en delta x igual a 0 y este también en delta x igual a 0, así que nos queda un término que es igual a cuando consideramos el orden 1 en este otro, pero vamos a considerar orden 1 en este, más orden 1 en este, más orden 1 en este. Entonces tendremos delta x, vamos a poner kappa por la derivada kappa de gamma mu lambda mu de x. Este sería el término de orden 1, ¿no? Y ahora estos dos, x punto nu, x punto lambda a orden 0 más gamma nu lambda mu de x. Ahora este orden 1 sería delta x punto nu por x lambda punto lambda más gamma nu lambda de x. Aquí sería ahora x punto nu, cuando consideramos orden 1 aquí, por delta x punto lambda, y esto sería igual a 0. Ahora, esto no luce para nada covariante, aunque es interesante que aparezcan derivadas de la conexión. De hecho, haciendo algunas definiciones, fíjense ustedes, recuerden ustedes que xmu en realidad es un conjunto de funciones, no son vectores, ¿no? Pero los cambios en xmu sí son vectores. Se comportan como los vectores, quiere decir, transforman como los vectores. De esa forma podemos decir que delta xmu en realidad se comporta como un vector. Y esta derivada como tal no se comporta como un vector, al igual que en el ejercicio que les mandé, demostraron que este término no se comporta como un vector, ni este, sino la combinación, ¿cierto? Entonces, lo primero sería para ver si esto puede representarse de una forma
de forma que transforme tensorialmente, nosotros podríamos introducir la derivada covariante de delta x mu, de manera que esto es derivada con respecto a tau de delta x mu más, y ahora el término de acuerdo al cual podemos decir que esto transforma como un vector, que sería gamma mu nu lambda delta x lambda x punto nu, ¿verdad? Esto sería lo mismo que x punto nu por nabla nu de delta x mu. Solamente que las derivadas parciales de esta cantidad multiplicadas por el x punto mu se pueden escribir por regla de la cadena de esta forma. Entonces los términos con derivada parcial se escriben con una derivada total y este sí queda igual. Lo que sale es la y también que entonces ahora podemos sustituir esta expresión por algo como la derivada con respecto a tau dos veces de delta x mu. Y entonces fíjense ustedes, van a aparecer, obviamente esto fue la derivada de un vector, ¿no? Ahora vamos a tener la derivada de un vector también. La segunda derivada de x mu es también la derivada de un vector. Entonces va a aparecer términos que son gamma por gamma. Van a aparecer términos gamma cuadrado y van a aparecer términos donde aparecen derivadas parciales de gamma. Algo parecido a esto. Y si somos suficientemente cuidadosos, ya vamos a llegar al resultado que R mu nu lambda rho por x punto nu x punto lambda delta x rho determina esta cantidad exclusivamente, determina cómo es la aceleración de la desviación de las geodésicas. La separación de las geodésicas pudiese estarse acelerando, por ejemplo, miren la componente 0. El delta x0 sería la posición la posición temporal. Pues resulta que esa posición temporal pudiese estar cambiando de manera acelerada. De acuerdo así, las componentes del tensor de Riemann permiten que haya una componente 0 con proyecciones sobre la velocidad en estos índices nu y lambda. Y por supuesto, dependiendo de cuáles sean, de cómo sea la diferencia de posiciones entre estas. Está haciendo de verdad en el punto X. Está organizado. Claro, aquí yo no hice ninguna demostración, yo simplemente dije, bueno, vamos a tomar la segunda derivada, tomada de esta forma, ¿no? Como la derivada covariante, y reexpresar esto en términos de la derivada covariante. Aparecen otros términos que simplifican la expresión y de manera que se puede escribir aquí.
Y en particular ahí podemos chequear qué ocurre cuando la curvatura es cero. Si la curvatura es cero, ¿qué pasa? Bueno, eso lo que significa es que las geodésicas se estarán separando todas las componentes de la curvatura son cero, las componentes de la geodésica se estarán separando siguiendo esta ecuación, donde A y B son constantes pequeñas, ¿no? Por supuesto, esto es válido solamente cuando los delta X son pequeños. Fíjense ustedes, no hemos fijado un sistema de coordenadas plano. Entonces, muy probablemente pronto, si no se trata de las coordenadas paralelas, pronto la aproximación no se valida. Si tenemos coordenadas cartesianas, entonces, fíjense ustedes, podemos concluir rápidamente que las geodésicas se pueden cruzar como mucho una sola vez. Y eso está muy bueno, porque eso es uno de los postulados de Euclides. Bueno, otra manera de ver, o de estudiar las consecuencias de la desviación geodésica es a través de algo que llaman la ecuación de Raychaudhuri. La ecuación de Raychaudhuri le permite a uno estudiar cómo divergen las trayectorias geodésicas, digamos, pero en un contexto general, no solamente para trayectorias geodésicas que vayan muy cerca una de la otra. Ahora, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a considerar el movimiento de un fluido. ¿Cómo describimos un fluido? Bueno, el fluido básicamente lo vamos a describir a través de un campo de velocidades. Es decir, un campo que sea la cuadrivelocidad un campo que represente en promedio la cuadrivelocidad de las partículas que se encuentren en algún punto determinado, ¿no? En todo caso, déjenme llamar la atención por última vez sobre esta ecuación. Esta ecuación realmente es la que nos dice cómo podríamos determinar la curvatura en alguna región del espacio. Consideramos distintas trayectorias y si divergen, si una es acelerada respecto a la otra, si convergen hacia el mismo punto, etc. Todo eso nos puede decir cómo son las componentes y, por supuesto, cómo son las componentes del tensor de Riemann. Y, por supuesto, también esto nos permite estudiar cómo son los esfuerzos que sufre un cuerpo rígido. Por ejemplo, supónganse que se trata de un cuerpo rígido, de un cuerpo que tiene una cierta estructura. Los átomos están fijados en unas ciertas posiciones gracias a las interacciones del material, y cuando atraviesa un campo gravitacional,
ese cuerpo rígido no va a mantener su forma, porque cada una de las partículas en principio sentirá fuerzas que pueden diferir respecto a la que sientan sus vecinos, y por lo tanto pudiese llegarse a situaciones donde el campo gravitacional sea tan fuerte que incluso rasgue el material, ¿no? Algunas de las partículas van por trayectorias tales que su aceleración es radicalmente diferente a la de algunos vecinos, y entonces obviamente el material pudiese rasgarse. Para rasgarse lo único que necesitaría sería pasar un cierto umbral, ¿no? Pasar cierto nivel de estrés o de presiones. Hay que, en efecto, superarse, las gravitacionales superarse a las de material. Sí. Ok, entonces, como venía diciendo, para estudiar el movimiento de un fluido, definimos un campo que se llama U y que toma distintos valores en las distintas posiciones, pero está ahí que U mu por U mu es igual a -1 en todos los puntos del espacio. Es decir, es un fluido hecho de material. El material, por supuesto, viaja a una cierta velocidad menor que la velocidad de la luz, en todo caso. Y a ver, vamos a considerar una identidad, a ver cómo sería si consideramos el conmutador sobre esto. Lo vamos a poner aquí rho sigma, sigma rho. Lo que obtendríamos sería R mu nu rho sigma por U nu, ¿cierto? Por la definición del tensor de curvatura. Ahora, si contraemos, por ejemplo, el índice mu con el índice rho, si contraemos el índice mu con el índice rho, vamos a agarrar aquí nos va a quedar el tensor de Ricci, y aquí nos va a quedar vamos a ver, esto sería nabla mu de nabla rho de mu menos nabla sigma por nabla mu. Y esto sería R mu sigma mu. ¿Perdón? Sigma. Gracias.
Si contraigo ambos lados de la ecuación con U sigma, si contraigo ambos lados de la ecuación con U sigma, fíjense ustedes, por aquí vamos a tener, vamos a ver primero este término, que sería U sigma nabla sigma de algo, vamos a decir de F. ¿Qué sería esto? Esto es lo mismo que la velocidad, ¿verdad? Esto es lo mismo que X punto sigma por nabla sigma actuando sobre F. Esto es la derivada covariante. ¿Verdad? Entonces este término podríamos describirlo como la derivada covariante de esa divergencia. Y vamos a seguir. Este otro término, a ver, U sigma por nabla sigma de U mu, puede escribirse, a ver, esta expresión en realidad a mí no me dice mucho, pero yo puedo escribir esto como una derivada total, que sería nabla mu de U sigma nabla sigma de U mu, ¿verdad? Menos el término donde la derivada pega sobre el primer vector. O sea, fíjense ustedes, ¿qué sería esta derivada? Sería la derivada cuando pega aquí y la derivada cuando pega allá. Cuando pega acá está de aquel lado. Mientras que cuando pega aquí no está del otro lado, entonces lo tenemos que pasar. Entonces, si estuviese del otro lado, lo pasaríamos a restar con él. Sería nabla mu U sigma. Le voy a bajar el índice a esto y ponemos aquí nabla sigma U mu. Y este que está acá nuevamente este se podría expresar como la derivada covariante de U mu, ¿verdad? Entonces esto sería nabla mu de la derivada con respecto a tau de U mu menos, y tendríamos esta cosa de la derivada pega solamente sobre el U, no sobre el resto. Ahora, resulta que este fluido está siendo afectado por la gravitación, ¿verdad? Él se mueve siguiendo trayectorias geodésicas. Entonces, al igual que la cuadrivelocidad, la derivada con respecto a tau de X punto mu es igual a 0 para una trayectoria geodésica. Nosotros vamos a decir también que la derivada con respecto a tau de U mu para todos los puntos del espacio sería igual a 0. Ok. Entonces este término de aquí es 0, ¿verdad? Y aquel, que es este, se puede escribir de esta forma. Y vamos a hacer una definición adicional
θ igual a nabla mu mu es la tasa de divergencia del campo de velocidades. Piensen ustedes a ver cómo sería eso. Tenemos un campo de velocidades que va hacia un punto, entonces hay una divergencia distinta de 0 allí. Normalmente en un fluido las líneas se representan como las líneas del campo eléctrico. Mientras mayor cantidad de líneas hay, mayor es la intensidad del campo que representa esas líneas. En este caso la velocidad, mayor es la velocidad. Si hay más densidad de líneas, hay mayor velocidad. Pero en todo caso, cada lineacita, por ejemplo, representaría la trayectoria de alguna partícula en el tiempo, ¿no? Cada una de esas lineacitas sería como decir, ok, yo tiro un papelito al agua y sigo la trayectoria del papelito en el río. Esa sería la trayectoria del campo de velocidades, si es que el campo de velocidades es estático. Pero bueno, por supuesto podría ser dinámico y en esa situación. Pero igual hay una representación en términos de líneas de campo, ¿verdad? Y la divergencia va a ser causada, en este caso, por supuesto, únicamente debido a la gravitación. Pudiese llegar a ocurrir que la gravitación haga que las partículas converjan a un punto y se acumulen más y más y más. ¿Ah? Hablaremos de eso más adelante, pero mientras tanto, esta cantidad que está aquí es muy interesante porque se pueden sacar conclusiones de manera bastante simple. Entonces yo voy a despejar esta derivada. Fíjense ustedes que tengo la derivada con respecto a tau, la derivada covariante de θ, que sería este término con un signo menos, ¿verdad? Saco el menos. Y este otro que es menos este, me quedaría, después de sacar el menos, me quedaría positivo este, y al pasarlo para este lado, me quedaría negativo, sería menos nabla mu u sigma, nabla sigma u mu. Y además falta representar este otro vector que sería menos r mu nu u mu u nu. Hay una cuestión interesante respecto a este tensor, que sería la derivada covariante de 1, fíjense ustedes, si yo tomo la derivada covariante de esta cantidad, eso sería 0, ¿verdad? La derivada covariante de este tensor es 0. Entonces, si bien esta ecuación nos decía que u nu nabla nu de u, vamos a poner el índice abajo, ¿por qué no? Que esto es igual a 0, nosotros podríamos utilizando esto, decir que 0 es igual a u mu por nabla nu u mu. ¿Sí? La derivada covariante de esto es 0 y la derivada puede pegar aquí o aquí. Cuando peguen los dos términos son iguales y pueden reescribir
sacamos en términos de F. O sea que, si yo defino un tensor B que sea B1, que sea nabla-nu, perdón, 1, U mu por B1 es igual a 0, al igual que U nu sobre B1. O sea, puede pegar sobre el primero o sobre el segundo, en ambos casos es 0 eso. Y en realidad eso tiene que ver con el hecho de que las aceleraciones siempre son espaciales. Las aceleraciones son espaciales y por lo tanto las proyecciones del cambio de la velocidad puede ir únicamente en direcciones que sean ortogonales a U. Esto es 0 por la misma razón que concluimos el otro día que la aceleración de una trayectoria es. Entonces, es decir, de hecho esto no tendría por qué ser un tensor, ¿no? Pudiera ser la derivada covariante, sea lo que sea que significase eso, por la derivada de x punto nu. Pudiera estar definido en un punto exclusivamente. Bueno, lo cierto es que gracias a eso este tensor B puede descomponerse bueno, en términos generales todo tensor puede descomponerse en términos de las componentes que vayan en una dirección más las componentes que vayan en otra dirección, ¿verdad? Las direcciones ortogonales a aquella primera que decidí elegir. Pero ya que tengo una dirección privilegiada, ¿verdad? Las proyecciones B en la dirección de U son 0, entonces yo pudiera decidir proyectar B en las direcciones ortogonales de U. Lo cierto es que B se murió ese B1 puede descomponerse en su parte simétrica sin traza más su parte antisimétrica, como toda matriz, por supuesto, más y ahora tendría que añadir el término que tuviese traza, pero como resulta que las componentes de B son ortogonales a U, entonces yo tendría que poner aquí algún tensor que fuese fíjense ustedes, algún tensor, vamos a llamarlo B, tal que cuando yo lo contrayese con U, ¿verdad? Siendo que esto es simétrico, tal que si yo lo contrayese con U, esto fuese igual a 0. Y en la elección tengo un U igual a G mu más U nu. Fíjense ustedes, cuando yo contraigo con U, bueno, este G lo que hace es bajarle el índice, lo convierte en U nu. Mientras que este otro, el U mu con el U mu, me da menos 1 y me queda menos 1.
Aquí me quedaba 1 y aquí me quedaba menos 1. Entonces eso sería 0. Y aquí entonces tendría que poner P en 1 por lambda U lambda. Bueno, claro, lo cierto es que haciendo esa descomposición, la ecuación que hallamos, es decir, esta, puede ser escrita de esta forma. Fíjense ustedes, por supuesto, la teta es un escalar, ¿verdad? Entonces la derivada covariante en realidad es una derivada ordinaria, derivada con respecto a tau. La derivada con respecto a tau de tita será igual. Entonces ahora sustituimos por las distintas componentes. La parte simétrica con la parte antisimétrica no calza. La parte sin traza, cuando la multiplicamos por la parte que tiene traza, tampoco calza. Y entonces, aquí falta ir por un tercio. Eso es una cuestión, un detallito que no vale la pena decir. Lo cierto es que aquí esto puede escribirse como un tercio de tita de cuadrado por menos B mu sin traza por B mu sin traza. La parte de la traza está aquí, ¿no? La parte de la traza está aquí. Simplemente excluye ese término. Y luego está el de la parte antisimétrica, que sería menos, no, es más porque, aquí está este término, mu sigma, y aquí sigma mu. Cuando yo le volteo el índice a esto, me saldrá un más, pero mu B mu y por último añadimos el término R mu. También es usual llamar sigma mu a este tensor de B mu simétrico sin traza, porque tiene las mismas características del tensor de estrés. Este otro usualmente es llamado omega mu, que es antisimétrico, omega mu. Y fíjense ustedes, está relacionado al rotor del campo de velocidades. Si el campo de velocidades es irrotacional, es decir, si las líneas de velocidad no se cierran sobre sí mismas, entonces eso sería cero. Entonces, es usual considerar fluidos
donde este término sea 0. Y por último, el cambio en el tiempo de la divergencia, de la tasa de divergencia de las geodésicas, dado por esto, va como menos un tercio de pi al cubo más sigma, sería menos, perdón, menos sigma mu, menos R mu. Si nos montamos en el sistema de referencia, del fluido, aquí tendríamos que considerar la componente 0,0 del R mu. Y vimos en la clase pasada que R mu menos un medio de R por G mu tenía divergencia 0, y por eso es usual asociar esto a una constante por T mu. Fíjense ustedes, la componente 0,0 del R, del Ricci, del tensor de Ricci, va a estar asociado a la componente 0,0 del tensor de energía impulso. Si esta constante es positiva, que es positiva, entonces el R00 es positivo, y en ciertas condiciones de energía para fluidos materiales hechos de materias normales, tenemos que la materia tiende a converger. Fíjense ustedes, esto es negativo, esto es negativo, esto es negativo, entonces todo es negativo. La divergencia tiende a disminuir. Es lo que dice la ecuación. Hay teoremas, hay un teorema famoso por Penrose que involucra esta ecuación de Rectangle. Y esto que les mencioné hace un momento, las condiciones de energía, condiciones de positividad de la energía. Pero bueno, vamos a pasar la página entonces. Seguimos hablando sobre las ecuaciones de Einstein, entonces. Una pregunta. Sí. Ahí, arriba está cuadrado, y abajo el cubo, no sé. No, no es cuadrado. No, a veces piensa por un lado y la mano escribe sola. Bueno, está muy bien. Como tarea van a tener derivar la ecuación de la desviación geodésica.
posible que aparezca, ¿no? Entonces, por eso tal vez no hace falta profundizar demasiado en esa dirección. Y pasamos al tema 9 de las notas. Ecuaciones de Einstein. Por supuesto, las ecuaciones de Einstein tienen que contener el límite newtoniano. La descripción gravitacional newtoniana es correcta en un muy grande margen y por lo tanto las ecuaciones de Einstein deben predecir las ecuaciones que permiten determinar cómo es el potencial newtoniano, y habíamos llegado a que el laplaciano del potencial newtoniano era igual a 4pi por g por la densidad, vamos a llamarlo, no sé, en alguna literatura lo llaman mu, en otro lo llaman rho, vamos a llamarlo rho de materia, la densidad de materia. Fíjense ustedes el signo menos que distingue esta situación del caso del potencial eléctrico y la densidad de carga, ¿no? Hay un signo menos en la del potencial eléctrico. Ahora, las ecuaciones a las que nosotros llegamos básicamente tenían unos requisitos muy fuertes. La derivada covariante de T mu por cuestiones de consistencia, de la invariancia bajo transformaciones generales ordenadas, esto debe ser cero. Y la manera de construir ecuaciones que describan correctamente la gravitación sería encontrar un tensor tal que satisfaga esta ecuación, que la divergencia de ese tensor, la divergencia del tensor de Einstein como lo planteó en su artículo, yo creo que es de 1907, algo así. Que plantea que debe existir una cantidad que sea proporcional al tensor de energía y impulso, y luego por supuesto pasan muchos años estudiando matemáticas, estudiando curvatura, estudiando espacios curvos, y llega a la conclusión de que el correcto y el tensor apropiado es esta combinación entre el tensor de Ricci y el tensor de Einstein. Entonces, vamos a proponer este tensor de Einstein, y por supuesto él llega a esta conclusión y hace pruebas para verificar que no esté resultando en cosas absurdas. Pero antes de él había pensado que el tensor apropiado era el tensor de Ricci. Bueno, fíjense ustedes, si nosotros decimos que R mu menos un medio de G mu por R es igual a la constante por T mu, si yo saco la traza de esto, si contraigo ambos lados por G mu, en este término obtendría el escalar de Ricci, ¿verdad?
Al sacar la traza de este, obtengo el escalar de Ricci. Al sacar la traza de este, la traza de G es 4. Entonces aquí tendría menos 4 sobre 2, que sería menos 2 por R. Es decir, menos R. Y eso sería C por la traza de T. Vamos a decir mu mu. Si yo sustituyo esto aquí, si yo sustituyo este escalar de Ricci menos R, lo sustituyo por C por la traza de T, resulta que R mu mu es igual, pasamos ese término de restar al otro lado, sería C por T mu mu menos 1 medio de G mu mu por T lambda lambda. Y en el vacío, por supuesto, T es igual a 0. El tensor de energía de impulso es 0 en el vacío. Entonces la ecuación que permite determinar cómo es la métrica en el vacío es R mu mu igual a 0. Einstein había pensado que este era el tensor apropiado y estudió cómo serían las órbitas del planeta Mercurio para suponiendo que había una masa solar en el origen del sistema de referencia. Entonces él hizo eso y por supuesto logra encontrar los 42 segundos que faltaban, los 42 segundos de arco por cada siglo que faltaban respecto a la predicción newtoniana. Y entonces el modelo de Einstein, digamos, es ratificado antes incluso de que él descubra que este es el tensor correcto. Si por el contrario elegimos R mu mu igual a una constante por T mu mu, fíjense ustedes, este tiene divergencia 0, este no. Entonces hay una inconsistencia. Esto me recuerda en este momento a lo que ocurrió con las ecuaciones de Maxwell. Maxwell predice que falta un término en una de las ecuaciones, en la ley de Ampère falta un término. Y añade ese término por mera consistencia de las ecuaciones. Si esa ecuación no fuese modificada como lo hacía, pues resulta que la predicción de las ecuaciones del electromagnetismo sería que no se conserva la carga eléctrica. Y bueno, de alguna manera eso es lo que hace el aquí por una consistencia matemática añade este término. Al mismo tiempo que él descubre esto, Hilbert descubre, el mismo de los ecuaciones de Hilbert en mecánica cuántica, descubre que existe una función muy simple de la curvatura, la integral sobre de 4x de raíz de menos g por el escalar de curvatura. Existe una cantidad, vamos a llamarla S, tal que si uno considera las variaciones respecto a la métrica, el resultado es proporcional a las ecuaciones de Einstein. Y no estoy seguro de si aquí falta un medio o un menos 2 o algo así.
Él descubre en 1916, al mismo tiempo que Einstein, que este es el tensor correcto para luego utilizar en las ecuaciones de Einstein. Este es el que luego, piensa usted, si decimos menos 2 sobre raíz de menos g, la variación de S de materia con respecto a g mu, si a esto lo llamamos de mu, entonces cuando consideramos la suma de este término y la acción de materia, obtenemos G mu menos T mu igual a 0. Pero por esa vía fue que lo hizo Hilbert. Él descubrió el principio de mínima acción para relatividad general. Y por supuesto, Einstein había estado en colaboración con Hilbert desde hace muchos años, se habían estado visitando, comunicando frecuentemente y Hilbert, digamos, no pudiese decirse que comprendía, no se pudiese decir que Hilbert comprendiese todos los detalles de la física involucrada en Einstein. Entonces Einstein llegó a esto por una vía geométrica, mientras que Hilbert llegó a esto como si esto fuese una función de un campo. En lugar del campo eléctrico, tienen el campo métrico. Pero bueno, ya sigamos. Por aquí. Y entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a considerar esta ecuación en el caso de que tengamos materia en algún punto. Vamos a ver, ¿cómo fue que dijimos que tenía que ser la componente G00 de la métrica para que estuviese asociada al potencial? Esto lo encontramos ya, ¿no? Por la vía de la ecuación geodésica. Menos 1 más 200 menos 1 más 2 pi. En términos generales, si metemos la dependencia en... menos. No está bien. No está bien, más ahí. Menos 1. Aquí vamos más. Si metemos la dependencia en C, aparece un C cuadrado allí abajo. Utilicé el C allí, vamos a llamarlo K. De hecho, es usual que la gente lo llame K, yo no sé por qué no decidí hacerlo así. Y vamos a calcular la curvatura que tenga esto, que tenga únicamente esta contribución como cosa distinta de Minkowski. Vamos a ver cómo sería el elemento de línea. Esto sería menos 1 más 2i sobre c cuadrado por dt cuadrado más dx cuadrado. ¿Verdad? Si definimos el lagrangiano como un medio de esa cuadrivelocidad, punto mu, x punto nu, g mu. Si hacemos eso con esta métrica, podemos calcular los signos de Christoffel. ¿Sí?
En este caso es muy sencillo porque vamos a considerar que phi es estático. Y vamos a considerar pequeño, que phi es pequeño, de manera que términos que vayan como phi cuadrado sean despreciables. Entonces vamos a hacer una expansión siempre en términos una expansión en términos de phi. ¿Sí? ¿Y cómo nos da eso? Bueno, gamma 0, 0i es igual a phi parcial i de phi sobre c cuadrado. Esa es una de las componentes de los símbolos de Christoffel, y la otra es gamma i 0, 0 igual a menos derivada i de phi sobre c cuadrado. No, menos, no, más. Bueno, o sea, yo saco la cuenta. No, esto. Este menos no va. Entonces, si sacamos ahora, si calculamos el tensor de curvatura asociado a esta conexión, donde todos los demás símbolos de Christoffel son 0, ¿no? Si tiene dos índices i ya son 0, y si tiene todos los índices iguales a 0, es 0 también. Si calculamos, por ejemplo, que es R0 y 0J. No, la que más nos interesa en este momento sería la componente R00, ¿no? A ver, ¿por qué R00? Bueno, porque según la ecuación que tenía aquí, esto es aquella constante por T00 menos un medio de G00 por la tasa del T, que sería G00 por T00 más GIJ por TIJ. Qué sé yo, si se trata, por ejemplo, de polvo o de simplemente partículas que están estáticas y que no interactúan entre sí, estos términos serían 0. Nos quedaría F. Claro, falta este con este se cancela y me queda T00 menos un medio de T00, entonces esto sería K sobre 2 por T00. Entonces vamos a poner aquí. El caso que vamos a estudiar es este. Y entonces, ¿qué es el R00? R00 es la componente 00 del tensor de Ricci, que sería RI0I0. Porque bueno, en términos generales aquí debería haber un mu, ¿verdad? Pero mu no puede ser 0. Cuando sumo sobre mu, si mu es 0, esto sería 0 porque debe ser antisimétrico en este par de índices. Entonces esto es igual a RI0 y 0, que son las únicas partes que quedan allí. Si desarrollo esto en términos de los símbolos de Christoffel, parcial gamma más, menos parcial gamma,
más gamma, gamma, menos gamma, gamma. Fíjense ustedes, los términos gamma son de orden 1 en phi. Estos términos son de orden 2. Entonces, y por otro lado, aquí tendríamos las componentes I0, el 0i, I0, I0. Este término es 0 porque tiene los índices I. Todos los que tengan más de un índice I son 0. Y entonces nos queda este y este término que es igual. A laplaciano de potencial newtoniano sobre c cuadrado. Entonces fíjense ustedes, como límite newtoniano, estoy obteniendo que el laplaciano de phi newtoniano es igual a c cuadrado por k sobre 2. Ajá, y t00, esto sería k medio por... Normalmente la energía de la materia en reposo es masa por c cuadrado, ¿verdad? Si sustituyo la densidad de energía por la densidad de masa, eso sería c por c cuadrado por ρ. Esta sería la cantidad de masa por unidad de volumen, que multiplicada por c cuadrado me daría la cantidad de energía por unidad de volumen. Y entonces aquí aparece otro c cuadrado por ρ de materia, ¿no? Entonces K, c a la 4 sobre 2 por K debe ser igual a 4 pi g. Ya saben cuánto vale K. K es igual a 8 pi g sobre c a la 4. Esto es como el límite no relativista de las ecuaciones de la relatividad especial, ¿verdad? ¿Sabe? Cuando las velocidades son suficientemente pequeñas, las ecuaciones de Newton deben quedar. Bueno, aquí igual, cuando el campo gravitacional es débil, entonces queda la ecuación que permite determinar el potencial newtoniano. El potencial newtoniano nos dice algo sobre la geometría del espacio-tiempo, ¿no? Nos dice cómo es esta componente. Y recuerden qué es lo que es esta componente. Esta componente, si es grande o es pequeña, nos dice en realidad que el tiempo corre a tasas diferentes dependiendo de si es grande o es pequeño. Y corre en distintos puntos, corre a distintas velocidades del tiempo. Entonces, hay dilatación temporal de unos respecto a otros, gracias a ese término. Entonces, digamos, la manera en que la gravedad de Newton considera la curvatura es únicamente a través de la dilatación temporal. Aunque por supuesto nadie haya considerado eso antes de Einstein, por supuesto, ¿no? Bueno, la clase de hoy, como ven, es una especie de refrito.
Aquí va un montón de cosas relacionadas a las ecuaciones de Einstein, relacionadas a la curvatura. El siguiente punto quizás ha sido muy publicitado porque Einstein ya era muy famoso para ese momento, ¿no? Einstein se catapultó a la fama en 1919 con Eddington. Eddington lo hizo famoso. Eddington fue a Guyana, hizo mediciones del eclipse solar que se veía desde allí y pudo determinar que las estrellas no estaban en las posiciones correctas. No estaban en las mismas posiciones que estaban hacía 6 meses, ¿no? O cuando sea que hubiese visto esa región del cielo. Pero también Einstein habló sobre la constante cosmológica y dijo que había sido su más grande error. Básicamente lo que ocurre con la constante cosmológica es que las ecuaciones de Einstein, como las planteó él, que sería R mu nu menos un medio de R por G mu nu igual a T mu nu, no son la única manera de obtener un tensor que sea covariantemente constante, sino que uno puede añadir una constante por G mu nu. Uno puede añadir una constante y esa constante se llama constante cosmológica. Si la pasamos para allá, para el lado del tensor de energía e impulso, uno pudiera interpretar la constante cosmológica como si fuese el tensor de energía e impulso de un fluido en particular. A ver, T mu nu sería sustituido por T mu nu menos lambda sobre K por G mu nu. Y la componente G00 es negativa, ¿verdad? Entonces tendríamos un término que es positivo para la componente 00 de T. Es decir, eso es si lambda es positivo. Para lambda positivos tendríamos algo como una densidad de materia, es una densidad de energía en la componente 00, ¿no? Sería una densidad de energía que sería constante en todo el espacio. Y mucha gente decide llamarle a eso la densidad de energía del vacío. Porque además hay argumentos en que uno puede relacionar la densidad de energía de las partículas en el vacío cuando no hay partículas. O sea, los campos que viven en el espacio, en el vacío, también pudieran tener contribuciones a la energía, y eso sería el término de la constante cosmológica. En todo caso, para un fluido, el T mu nu se escribe de esta forma. Esto sería P más ρ. Por U mu nu, donde U es la cuadrivelocidad del fluido, ¿no? Más P por G mu nu.
Entonces fíjense ustedes, uno pudiera, ρ es la densidad del fluido y P es la presión del fluido, ¿no? La presión isótropa, la presión que es igual en todas las direcciones. Si P más ρ es igual a 0 y P es igual a menos lambda sobre kappa, entonces podemos ver que P, una densidad. Ojo, esto no es para sustituir allá arriba, esto sería el tensor de energía e impulso de la constante cosmológica, ¿no? Este tensor de energía e impulso coincide con este término bajo estas condiciones. Aquí el fluido no se está moviendo en ninguna parte, porque esto, o mejor dicho, no tiene sentido decir que se está moviendo porque es homogéneo en todo el espacio. Y fíjense ustedes la componente con la representación de este tensor de energía impulso en Minkowski sería algo así como ρ P P P con ceros en todos lados. Este P sería menos lambda sobre K, mientras que ρ sería positivo. ρ, la densidad de energía del vacío sería lambda sobre K, en caso de constante cosmológica positiva. Ahora, ¿y qué pasa con las observaciones? Son las observaciones consistentes con con esta modificación de las ecuaciones de Einstein. Bueno, uno tendría que poder chequear si produce efectos que son observables, ¿no? Y en las ecuaciones lo que ocurre es que sí, las soluciones difieren fuertemente y, digamos, dependiendo de si lambda es positivo, negativo o cero, el espacio tiene una cierta estructura. En particular, cuando lambda es positivo, el universo se expande aceleradamente, especialmente a tiempos muy tardíos. No importa lo que sea T, si T es una densidad de materia, el término proveniente de la constante cosmológica domina a tiempos tardes. Es más importante este término que este otro cuando este es la densidad de un fluido que se ha diluido. Cuando se ha diluido, cuando estas componentes son mucho más pequeñas que esto, este predomina, obviamente. Entonces, resulta que en el 98 se descubrió que el universo no solamente se está expandiendo, como había predicho Hubble, creo que eso fue en el 26, ¿verdad? Que lo anunció Hubble. En el 98, utilizando que el brillo de una estrella es conocido si sabemos cuál es su frecuencia. A ese tipo de estrellas se les llama... se me olvidó el nombre en este momento. Son unas estrellas son unas estrellas completamente estándar, solamente que están fluctuando, están produciendo mayor cantidad de brillo, menor cantidad de brillo, y esa frecuencia con que lo hacen depende de su masa. Si sabes la masa, sabes qué tanto brillo produce, el brillo absoluto de la estrella, y si tú comparas con el brillo observado, entonces sabes a qué distancia cefeidas, las cefeidas.
las variables esféricas. Entonces, utilizando estas estrellas, lograron determinar que el universo se está expandiendo aceleradamente, es decir, cada vez más rápido. Y si se está expandiendo aceleradamente, la causa más probable es una constante cosmológica. Es decir, la constante cosmológica ajusta los datos de manera muy sencilla. Y entonces, de alguna manera, está confirmado pues, que existe una constante cosmológica. La gente lo llama la energía del vacío, o en términos generales, por supuesto, como no está asociado a alguna materia en específico o a materia que brille, también pudiese llamarse la energía oscura. Es energía que uno no ve, pero está allí. ¿Okay? De hecho, ya yéndonos un poquito más hacia los datos observacionales, si uno fuese a ajustar los resultados de resolver las ecuaciones de Einstein con algún modelo del universo, donde el universo sea aproximadamente homogéneo, estos modelos cosmológicos predicen que el 68% de la energía que incluye estos dos términos, ¿no? El 68% de la energía sería energía oscura, que por supuesto pudiera ser debido a la constante cosmológica, pero pudiera haber otro tipo de contribuciones. El 26,8% sería materia oscura. Y esto es porque, por supuesto, no solamente las contribuciones al T00 son las que permiten determinar cómo evoluciona el espacio-tiempo, sino el resto de las componentes es importante, y la contribución espacial difiere en estructura cuando se trata de materia y cuando se trata de energía, ¿no? De energía y solamente el 4,9% es materia oscura, perdón, materia orgánica. No sé si la suma cierra, tal vez debí escribir los datos después de la coma del 68, pero hay debe cerrar, salvo porque, por supuesto, luego hay radiación electromagnética que está viajando en el espacio-tiempo. Eso también, por supuesto, contribuye. También contribuye los neutrinos. Los neutrinos contribuyen a los distintos términos, etc. Entonces, ¿el lambda es negativo o...? No, lambda es positivo. Es decir, la aceleración que se observa es consistente con lambda positivo. Bueno, y por último quería comentar que el tensor de curvatura tiene 20 componentes, pero las ecuaciones de Einstein son ecuaciones 4x4 simétricas, es decir, tienen 10 componentes exclusivamente. Solamente 10 de las componentes de la curvatura están siendo vinculadas a la materia a través de esta ecuación. Ahora, R tiene, por supuesto, simetrías, y el resto de las componentes
pueden ser determinados. Fíjense ustedes, R es una función de la métrica que tiene 10 componentes, entonces tenemos 10 ecuaciones, 10 incógnitas. Se supone que eso es suficiente para establecer una solución completa. Y lo es. Lo es. Sin embargo, para ver exactamente qué es lo que ocurre con esas otras componentes, para ver mejor qué es lo que ocurre con esas otras componentes, podemos echar un vistazo a un tensor que contiene exclusivamente las partes de la curvatura que no pueden expresarse en términos del tensor de Ricci. ¿Sí? Hagamos eso. Ok. El tensor de Weyl C mu lambda kappa es un tensor que en principio se construye con el tensor de curvatura, pero además, y en otros términos, coeficientes, vamos a decir, numeritos por R rho sigma más otros numeritos por R, de manera tal que, aunque tiene las mismas simetrías algebraicas, quiero decir, cuando intercambiamos el primero y segundo es antisimétrico, cuando intercambiamos tercero y cuarto es antisimétrico, cuando intercambiamos y hay variante para los tres últimos índices, ¿no? Entonces, si escribimos esto como C mu lambda kappa, aquí lo puse en términos de rho sigma, vamos a hacerlo en rho sigma. Esto se escribe como perdón, lo que quería decir era que para que no contenga información sobre el Ricci, aunque depende aquí explícitamente, estos términos lo que van a hacer es extraer de las contribuciones que pueden ser representadas como el Ricci. A ver, entonces, C mu kappa es igual a 0. Es restringido de esa manera y de esa forma podemos fijar cuánto valen estos coeficientes. Es decir, es un ejercicio puramente algebraico. Tenemos que ver qué es esto de manera tal que esto se cumpla. Y por supuesto, si esto es 0, la traza de esto en nube kappa, cuando lo traemos en nube kappa, sería 0 también, ¿no? Entonces tampoco tiene contribución al escalar de Ricci. Y eso sería en particular C mu rho sigma igual a R mu rho sigma menos un cuarto de G mu rho por R sigma mu menos. Fíjense ustedes, esto es antisimétrico en los índices mu y rho sigma. Bueno, aquí también tiene que ser antisimétrico, ¿verdad? Antisimétrico en rho y sigma y en mu también. Ahora, este coeficiente tal vez no era fácil de adivinarlo. Este coeficiente lo adivinamos una vez que contraemos y fijamos que las trazas son 0. Y que menos un doceavo de R por G mu rho sigma mu. A ver, aquí está un 12. Y este tensor tiene propiedades bastante interesantes
Pero yo creo que lo más interesante de todo es que este tensor tiene similitudes importantes con la curvatura, perdón, con el F mu de un campo electromagnético. Es decir, este campo puede ser descompuesto en parte eléctrica y parte magnética. Existe una representación del campo eléctrico gravitacional y el campo magnético gravitacional, como se hacía en el caso electromagnético. Y eso es útil en el caso de estudiar ondas electromagnéticas. Y precisamente para hacer eso, uno puede utilizar que la derivada covariante de R lambda sigma mu igual a lambda R menos lambda R mu sigma mu sigma. Esta fue la identidad de donde sacamos. Esta es la segunda identidad de Bianchi, básicamente solamente que contraír un índice con otro. Y de aquí fue que sacamos la relación que nos permitió determinar que el tensor de Einstein tiene divergencia nula, ¿no? O sea, de aquí uno saca otra clase y te sale la divergencia del tensor de Einstein. Pero utilizando esto, fíjense ustedes, y ahora sustituyendo R en términos del tensor de energía-impulso, como vimos en esa representación de las ecuaciones de Einstein, ¿no? R mu igual a K por T menos un medio de la traza de T. Por ejemplo. Haciendo eso, podemos utilizar C en lugar de R. Vamos a poner este lambda abajo. Donde aquí uno tendría una densidad de corriente de un tensor antisimétrico. Este es antisimétrico en los índices mu, pero en el otro índice vemos esta relación. Lo interesante es que este J es convenientemente parecido a lambda mu f mu igual a j nu, donde j sigma mu nu es igual, y esto ahora se escribe en términos del tensor de energía-impulso, derivadas covariantes del tensor de energía-impulso, 4πg por lambda t menos lambda t más un sexto de g por lambda t. Y aquí vamos a poner los índices 1 sigma, 1 sigma, aquí es sigma, lambda lambda. ¿Corchetes? No sé dónde, perdón. Aquí tengo un corchete y aquí tengo otro. ¿Sí? Mi J entre el mu y mu. ¿Y ese es aquí? Porque arriba tenemos el R.
con una resta, ¿no? No copiaste lo mismo abajo. No, ojo, cuando tú sustituyes R por C, aparecen otros términos que son de esta forma, ¿no? Entonces eso modifica lo que hay del lado derecho. Y luego lo del lado derecho, por supuesto, sustituyes a R por T. La sustitución no es tan simple en principio. Pero bueno. Y bueno, terminamos por aquí. Esta analogía del campo gravitacional y el campo electromagnético, como dije, tiene mucha tela que cortar. Tiene mucha tela que cortar y luego vamos a seguir insistiendo en esta analogía. Creo, cuando lleguemos a los temas. Pero bueno.